Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos aquí como cada sábado. En esta edición correspondiente al 11 de junio del año 2022, un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero, venimos a analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Una semana sumamente difícil, como ya es de conocimiento público, la trágica muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Remera, que vilmente fue asesinado en circunstancias sumamente extrañas. El Ministerio Público ha iniciado el proceso de investigación en este tenor, acusando presuntamente a un íntimo amigo de haberle quitado la vida. Esta semana también se le conoció medida de coerción, fue propuesta la medida de coerción. El Ministerio Público está solicitando 1 año de prisión preventiva como medida de coerción. El acusado se le ocuparon varias armas ilegales y esto entonces agrava la situación y pudiese enfrentar una pena de hasta 40 años de ser condenado y que acojan las peticiones de la acusación que ha hecho el Ministerio Público en este sentido. En el curso de programa, junto a nuestros compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero, vamos a seguir analizando y comentando sobre este tema sumamente trágico. De luto la República Dominicana por la muerte de don Orlando Jorge Meras. Miren, vamos a entrar entonces en materia, vamos a ver de inmediato cómo va los contagios en la República Dominicana fruto del COVID-19. Los contagios han aumentado durante los últimos días en la República Dominicana. Contagios COVID obligan a cerrar escuelas en Baní. Los contagios por la COVID-19 han nuevamente aumentado en la República Dominicana y conforme al boletín 812 emitido por el Ministerio de Salud, dice que los últimos casos reportados en las 24 horas es de 543. Casos reportados en las últimas 24 horas es de 543. Casos activos, 3.342. Total de casos registrados, 589.521. Dice recuperados, 581.799. Descartados, 2.804.794. Pruebas antigénicas, 4.215. Muestras PCR, unas 1.857. Dice muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 6.072. Las muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 6.072. Muestras por millón de habitantes, 324.861. Dice positividad en las últimas 4 semanas es de un 8.14% y muestras subsecuentes es de 2.829. Muestras por primera vez es de 3.243. La positividad diaria es de un 16.74%. Muestras en total 3.394.315. Defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 0 y defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0, pese a que en los últimos días han aumentado los contagios
el nivel de defunciones, tanto notificadas o ocurridas en las últimas 24 horas, es de 0. Defunciones en total, todo este trayecto de la COVID en la República Dominicana, personas fallecidas, es de 4.380. Dice que la mortalidad por millón de habitantes es de 419.20 y la letalidad en este momento es de un 0.74%. Ocupación hospitalaria por camas COVID es de un 6.7%. La ocupación de camas UCI es de un 2.9% y la ocupación de ventiladores es de un 0.6%. Así va las estadísticas conforme al último boletín 812 que emite el Ministerio de Salud en este sentido. Vamos entonces a ver cómo va el total de personas inoculadas o vacunadas al 9 de junio de 2022 conforme al Plan Nacional de Vacunación emitido por el gobierno dominicano, y que con la primera dosis tenemos al día 9 de junio del 2022 un total de 7.225.953. Con la primera dosis, 7.225.953. Con la segunda dosis, un total de 5.986.828. Con la tercera dosis, 2.358.742. Con la primera dosis de niños entre 5 y 11 años, un total de 158.578. Personas completamente vacunadas a el día 9 de junio del 2022, un total de 5.986.828 y el total de dosis aplicada en todo el territorio nacional es de 15.701.514. Así va el total de personas inoculadas en la República Dominicana. Vamos entonces a pasar al plano económico, como cada viernes, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que para esta semana del 11 al 17 de junio del 2022 dice que cifra récords, el gobierno destina unos 1.800 millones para contener aumento de los combustibles, por lo que para esta semana todos los combustibles mantendrán sus precios sin variación, por lo que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 11 a el 17 de junio. Vamos entonces a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado e iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que el país no firmó la declaración de la cumbre. Abinader bloquea la trampa haitiana. Dice el editorial del periódico Listín Diario, la celada haitiana. En una jornada muy intensa, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader desmintió que llegara a un acuerdo con el gobierno haitiano para regularizar a los ilegales en la República Dominicana, y también se abstuvo de firmar la Declaración de Los Ángeles sobre un compromiso migratorio compartido. Contagios de COVID obligan a cerrar escuelas en Baní. El suplicio de circular por la avenida Luperón. Los tapones son constantes en esta vía que unen el sur y el norte de la capital. La construcción del muro. Quieren el pago, no la reubicación. Las personas que tienen casas construidas en los terrenos que han sido declarados de utilidad pública para la construcción del muro fronterizo entre Haití y República Dominicana no quieren reubicación, quieren el pago de sus terrenos. Dice Enfoque, la situación de la economía, por Carlos Despradel. Predicciones del Banco Mundial, dice Guarionex Rosa. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Abinader pide a la comunidad internacional actuar ante la dramática crisis de Haití. El presidente de la República, Luis Abinader, reclamó a la comunidad internacional actuar sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Director de la policía designa nuevos directores en DICRIN, antipandillas y 9 regionales. Reportan 537 nuevos casos de COVID y la positividad alcanza el 17.47%. Gobierno destina 1.800 millones para congelar otra vez los precios de los combustibles. Reenvían para el miércoles audiencia del conocimiento de la medida de coerción a hombre que mató pareja en Santiago Rodríguez. Las Águilas Ibaeñas eligen a Víctor García Suet como nuevo presidente. Dice, Iglesia Católica en Santiago muestra preocupación por inseguridad. Festival, la semana más corta de la Pucamaima, celebra 15 años. Prosigar dona $50,000, voluntariado Jesús con los niños. Salud Pública atribuye aumento de la COVID-19 a circulación de nueva cepa. Maestro José Antonio Molina llama a cambiar armas por instrumentales musicales. El Colegio Médico Dominicano, Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud abren el programa que reconoce proyectos de investigación. Vicepresidente del PLD considera peligrosa pérdida de autoridad frente a la criminalidad. De las palabras a los hechos, dice La Información, refiriéndose al señor presidente Luis Abinader. General González Moquete se reúne con líderes comunitarios de los Ciruelitos. Vicepresidenta inicia trabajos de remozamiento Hospital de la Vega. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato, entonces, pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice,
Dirección de Corazán recibe misión del Banco Mundial. El organismo internacional prevé financiar proyectos de modernización y fortalecimiento en Santiago. A menos de 6 días de su visita, el presidente cumple promesas con comunitarios en Santiago. Dejan conformados nuevos sindicatos de trabajadores en Corazán. Abinader pide a comunidad internacional asumir con urgencia compromiso con Haití. Gobierno destina 1.800 millones para mantener subsidio a los combustibles. Abinader pide a Estados Unidos colaborar con la seguridad ciudadana ante reacción del narcotráfico. Abinader lamenta en cumbre que por primera vez República Dominicana no tiene un gobierno amigo que lo ayude a mitigar el shock del petróleo. Familia de Jorge Mera se querella en busca de indemnización. Otro religioso extranjero es secuestrado en Haití. Gobierno dominicano afirma da duro golpe al microtráfico. Vehículo de la Policía Nacional se accidenta en persecución de individuos atracadores en Salcedo. Continúan olas de robos en barrios de Santiago. Policía Nacional identifica a uno de los matadores del Yin Yang en Santiago Oeste. Apresan en Sajoma a presunto violador sexual de niños y adolescentes. Arrestan hombre que vendía municiones a delincuentes y sicarios en Higüey. 9 países de América crean una coalición para la protección del Océano Pacífico. Dilia Leticia rememora el pasado con su hermano Orlando Jorge Mera. Para entrar a las 3 causales debe haber reforma constitucional. El doctor Francisco Díaz, diputado por el PRM en Santiago, manifiesta en el café de Diario 55 que se transmite en este canal que para entrar a las 3 causales debe haber reforma constitucional. Multitud clama justicia contra funcionario asesinó a pareja de esposos en Santiago Rodríguez. Costa Rica, Panamá y República Dominicana fortalecen su alianza estratégica. Estados Unidos felicita al gobierno dominicano por su lucha contra el narcotráfico. El precio del petróleo se dispara a $122.11 el barril. El gobierno estudiará eliminar el subsidio a los combustibles. Iglesia Católica en Santiago muestra preocupación por inseguridad. Vicepresidenta Raquel Peña coordina con viceministros continuidad de gestión y labores en medio ambiente. Águilas Cibaeñas eligen a Víctor García Suet como presidente del Consejo Directivo. Deportes defiende inversión en el béisbol de unos 70 millones en 40 meses. Estos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
acontecimiento de esta semana del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, es un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana. Un hecho atroz que lamentablemente de una forma fuera de la condición del ser humano terminó con la vida de Orlando Jorge Mera. Y como si se tratara de una película, el presunto asesino, confeso, posterior a ultimar al ministro de Medio Ambiente, se traslada a una iglesia a confesar lo que había materializado. Si bien es cierto que el secreto de confesión no es vinculante para el derecho común dominicano, sí para el derecho canónico, independientemente de que el Estado Dominicano tiene un acuerdo, un convenio con el Vaticano, el concordato, mas no así es vinculante para el derecho común. Y que este acto cobarde, atroz, genera impotencia en la sociedad dominicana. Desde el inicio de que el asesino confeso ostentaba una cercanía familiar, íntima, personal con el ministro, hasta la forma de materializar su asesinato. El presunto asesino confeso, Miguel Cruz, según la acusación del Ministerio Público, de unos 56 años, ejecutó, asesinó al ministro de Medio Ambiente bajo la circunstancia de que éste no le otorgara o no le quiso otorgar un permiso para la importación de baterías usadas. Según la acusación depositada por el Ministerio Público esta semana, esa fue la causa, ese fue el móvil del motivo por el que el señor Miguel Cruz, de unos 56 años, terminara con la vida del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Posterior a las investigaciones del Ministerio Público y las requisas y allanamientos en su residencia, se pudieron observar audiovisuales donde él salía de su residencia portando una maleta de mano. En esa maleta, según la acusación del Ministerio Público, fueron encontradas varias armas que portaba este señor de manera ilegal. Este señor, ahí podemos ver las imágenes. Usted es brillante, señor director. Ahí estamos viendo las imágenes cuando el señor Miguel Cruz sale de su residencia horas antes de haber materializado el asesinato del ministro de Medio Ambiente. Ahí podemos observar que él, al salir de su residencia, arrastra una maleta de mano. En esa maleta de mano que se le puede observar al señor Miguel Cruz, según la acusación del Ministerio Público, fueron encontradas varias armas de fuego que éste portaba de manera ilegal. ¿Y qué importancia tiene este
audiovisual que estamos observando y que fue ya obtenido por el Ministerio Público y que reposa junto al escrito de acusación depositado, de que estas características arrojan que hubo premeditación en torno al asesinato del ministro de Medio Ambiente y que con el agravante de habérsele ocupado varias armas ilegales, entonces esto pudiese conllevar a una pena de hasta 40 años de prisión. La pena máxima, cuando es un delito agravado por asesinato, es hasta de 40 años de prisión. Y esto entonces pudiese ser la condena de este señor que estuvo vinculado de manera directa al entorno familiar del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ahí estamos viendo imágenes de toda la ceremonia que conllevó la lamentable pérdida de Orlando Jorge Mera. Deja un legado, una hoja de vida, de servicio público al pueblo dominicano, deja 2 hijos, diputados, y otra joven que se dedica o entregó su alma al Señor, y que con este hecho, con este acontecimiento, llena de consternación a toda la sociedad dominicana. Esto creo que envía un mensaje a la sociedad dominicana y sobre todo al tema del servicio público y en cuanto a la seguridad. Si bien es cierto de que hubo negligencia en torno al tema de la seguridad del Ministerio de Medio Ambiente, es un tema sumamente profundo y de analizar. Según el relato por parte del entorno del despacho del Ministerio de Medio Ambiente, surgió la discusión, incluso parte de los asistentes penetraron a su oficina y él alegó que era un amigo, que no tuvieran preocupación. Y al final conllevó al desenlace que ya todos conocemos. La situación se entorna penosa. La familia de Orlando Jorge Mera se constituyó en actor civil para reclamar los daños e indemnizaciones por este hecho atroz. La medida de coerción fue reenviada para la próxima semana. El Ministerio Público está solicitando 1 año de prisión como medida de coerción. Lo penoso de todo esto es que hay 2 familias que están gravemente lesionadas, pese a que existía un vínculo familiar entre ambas familias, y que estas no tienen la culpa del hecho que cometió el señor Miguel Cruz. Vamos a esperar que en el curso del proceso, del conocimiento de la medida de coerción, se ventilen los escritos, la acusación del lugar por parte del Ministerio Público y conforme a las pruebas, a los aportes que ha hecho el Ministerio Público, a las evidencias, se conozca este proceso judicial. Lo más grave de todo es que independientemente de la condena de este señor con este asesinato atroz,
no volverá don Orlando Jorge Mera, que deja un legado en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Mire, esta semana se estuvo llevando a cabo la Cumbre de las Américas, donde los presidentes de la región participaron junto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Dentro de esta participación, resaltar la postura del señor presidente Luis Abinader. Una posición firme, una posición que a todas luces envía un mensaje de autoridad por parte de la República Dominicana y que es evidente que existe una decisión firme de contrarrestar la situación irregular de los ciudadanos extranjeros en la República Dominicana, específicamente la situación que afecta de manera directa de Haití. En Haití, como todos sabemos, existe una debilidad institucional que ha arrastrado de que en gran medida, en gran parte de esa demarcación territorial sea controlada por bandas haitianas. En gran parte, en esa demarcación, en el vecino país de la República de Haití, sea controlada por bandas haitianas. Bandas haitianas que en momento dado han amenazado a la República Dominicana. Bandas haitianas, reitero, que en gran medida han amenazado de manera directa a la República Dominicana. Y el hecho recientemente estuvo allí de que, según las informaciones que se dieron a conocer en medios de comunicación, algunos de estos han penetrado al territorio dominicano. Y esto ha conllevado a que exista una convicción, exista un mensaje firme de contrarrestar esa situación de irregularidad
que se convive en la República de Haití, que afecta de manera directa a la República Dominicana. Y en ese sentido ha sido el discurso del señor presidente Luis Abinader esta semana en la Cumbre de las Américas, y que de hecho incluso hoy en el periódico Listín Diario en portada sale de que el país, República Dominicana, representado por el señor presidente Luis Abinader, no firmó la declaración de la cumbre, en el sentido de que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo ni compromiso para regular a los ilegales en la República Dominicana. Y precisamente es importante esta portada que sale hoy en el Listín Diario, porque, y usted es brillante, señor director, que lo acaba de colocar en pantalla, en medio de las declaraciones que diera el señor presidente Luis Abinader sobre que no había ningún convenio, ningún acuerdo, ningún compromiso de regular los ciudadanos ilegales en la República Dominicana, salió un rumor, una especulación sobre de que supuestamente la República Dominicana, a través del señor presidente Luis Abinader, había acordado un acuerdo para regular a los ciudadanos haitianos. El gobierno dominicano se vio obligado a emitir un comunicado donde dice que el gobierno dominicano aclara que en la convención bilateral sostenida el 9 de junio del 2022, en el marco de la Cumbre de las Américas, entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, no hubo ningún tipo de compromiso para regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en el país, o para apoyar la candidatura de la ex ministra de Salud Pública haitiana, Florence, para el cargo de la Dirección General de la Organización Panamericana de la Salud. Dice este comunicado de presidencia que la posición del presidente Luis Abinader en estos dos temas fue lo siguiente: con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentren en la República Dominicana. Resalto, Presidencia comunica dos temas fundamentales que fue lo que se trataron en la Cumbre de las Américas entre el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Primer punto, con respecto a los inmigrantes y trabajadores, el gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentren en la República Dominicana. Segundo aspecto tocado entre el señor presidente Luis Abinader y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, con respecto a la candidatura a la Dirección General de la Organización Panamericana de la Salud, el presidente dominicano indicó que no podía definir ningún apoyo en vista de que el gobierno de Panamá también tiene una candidatura al mismo puesto y es un aliado con el que debemos conservar al respecto. Es decir, que esa especulación por parte de intereses particulares que siempre han convivido de la ilegalidad, de la inestabilidad en Haití, y que siempre han atacado la imagen de la República Dominicana, el gobierno dominicano desmiente ese rumor y aclara los únicos dos temas que trató con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y sobre estos dos temas, uno de posición, aspiración
como es el caso de la aspiración a la Organización Panamericana de la Salud, y el otro aspecto que es para mí el más importante, y es el tema de exigirle al gobierno haitiano, al primer ministro, que se esfuercen, que se concentren en proveer de documentación a esos ciudadanos haitianos. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que este es un aspecto, un tema, un tópico fundamental y sobre todo haberse tocado en la Cumbre de las Américas? Porque cuando la República Dominicana hizo el esfuerzo de implementar el Programa Nacional de Regularización, que se destinó más de 2.000 millones de pesos para dotar de una documentación de identificación a esos ciudadanos ilegales que estaban en la República Dominicana, la gran debilidad, el trauma abismal estuvo en la documentación de su nacionalidad. En la gran mayoría, estos no tenían una identificación, un registro de su país de origen, que eso es lo que le está planteando el presidente y que planteó en la Cumbre de las Américas. Que ese país, la República de Haití, haga un esfuerzo y dote de documentación a sus ciudadanos, porque en gran parte la mayoría de ellos ni siquiera tienen documentación. Y como en el Plan Nacional de Regularización que se planteó en la República Dominicana y que se invirtió cantidad de recursos, no podía darse el lujo de un ciudadano ilegal venía y declaraba que se llamaba Juan Pie, que se llamaba fulano de tal, y ser asentado sin un dote, sin una documentación auténtica de su país de origen. Y ese ha sido el gran problema de los ciudadanos haitianos y su país de origen, Haití, de que ellos ni siquiera tienen la capacidad o no han tenido la capacidad de dotar de documentación a sus ciudadanos. Y ese es el gran problema que tiene Haití. Y por eso muchos de ellos no pueden iniciar un proceso normal de visado dominicano, porque dentro de los requisitos que se le exige está un acta de nacimiento, una documentación oficial de su país de origen, y muchos de ellos no la tienen. Y ese es el aspecto que resalta el señor presidente y que resaltó en la Cumbre de las Américas. El presidente ha mostrado una decisión firme en este sentido. Creo que nosotros como dominicanos debemos saludarle, debemos felicitarle, porque es una postura que durante décadas la hemos necesitado. Durante décadas la hemos necesitado. Vamos a ver si tenemos audio, señor director, escuchar algunas expresiones del señor presidente en ese escenario tan importante de la Cumbre de las Américas. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar, para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional. Ahí estamos escuchando parte de la exposición magistral de la postura fijada por nuestro señor presidente Luis Abinader en la Cumbre de las Américas. Creo que este escenario es importante, este escenario ha sido el idóneo para exigirle a la comunidad internacional
a los Estados Unidos de Norteamérica que atiendan con urgencia la situación de emergencia que requiere Haití. Y esa fue parte de la postura del señor presidente. Nosotros no podemos postergar más. Nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que la situación haitiana continúe en ese rumbo. No podemos permitir, que fue lo que resaltara el señor presidente, de que una banda a estas alturas pueda controlar gran parte del territorio del vecino país de Haití. Y por eso creo que la comunidad internacional, los países de la región, el gobierno de los Estados Unidos debe accionar para que se atienda con urgencia la situación haitiana. La situación haitiana cada día más está fuera de control. Y me atrevo a decir que con la situación de crisis económica que hemos estado arrastrando fruto de la crisis sanitaria por el COVID y la que se avecina por la guerra entre Ucrania y Rusia, pudiese ser un detonante a la inestabilidad social, política y económica que durante años viene arrastrando la República de Haití. Que no sea más temprano que tarde la situación de Haití y que los países de la región, conjuntamente con el Estado americano, atiendan de manera de urgencia la situación del vecino país de Haití. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, esta semana han continuado los patrullajes mixtos entre policías y militares. Era un tema que la seguridad y sobre todo la ola de robos, de atracos, había generado incertidumbre en la población dominicana y se demandaba manos duras en contra del crimen
organizado y la delincuencia, y que el Estado se vio obligado a crear este mecanismo para contrarrestar el alto índice de violencia en el país. Y por ello entonces se puso en práctica, en vigor, el patrullaje denominado mixto, que es una combinación entre policías y militares. Es un tema que ha generado cierta incertidumbre en torno a las imágenes que se han viralizado en medios digitales. Ver en el país a estas alturas del juego tanques de guerra patrullar por algunas calles de sectores populares es un poco chocante en estos tiempos. Sin embargo, sectores populares que así lo han requerido por el alto índice de inseguridad, de atracos, de robo, pues sencillamente creo que han tenido una respuesta por parte del Estado. Y yo siempre he sido propulsor de que el Estado, como país, como nación, nunca se debe vislumbrar o ver debilidad en torno a la ola de criminalidad. Nunca un país, nunca un Estado, nunca una nación puede mostrar debilidad ante la ola del crimen organizado. Y creo que esto ha sido una respuesta contundente para ese alto índice de ola del crimen organizado que ha incrementado en los últimos tiempos en la República Dominicana. Dice el director de comunicaciones de la presidencia, el señor Homero Figueroa, que el patrullaje mixto que inició hace una semana se aplica respondiendo a las necesidades de cada zona. Así manifestó el director de comunicaciones de la presidencia, Homero Figueroa. El modelo de patrullaje mixto en esta ocasión depende de la información de inteligencia, expresó Figueroa durante una rueda de prensa de los altos mandos para ofrecer los detalles sobre el progreso de la estrategia gubernamental para garantizar la seguridad ciudadana. El director de comunicación detalló también que se toma en consideración los mapas de calor que indican las horas del día o la noche de mayor incidencia en actos delictivos. Ellos han tomado un mecanismo de la combinación del patrullaje denominado patrullaje mixto entre policías y militares en zonas específicas donde son zonas rojas. Zona roja es donde se producen o son más constantes los atracos y los índices de violencia. Y sobre todo ellos han tomado un mecanismo esencial y es el horario y los días en los cuales se materializan estos acontecimientos. Y en torno a estos sentidos, ellos han concentrado la participación o la presencia de estos patrullajes mixtos entre militares y policías. Tres aspectos fundamentales: los sectores más vulnerables o lo de mayor incidencia en cuanto a zonas rojas, el horario donde se ejecutan atracos, robos o donde se materializan actos violentos y los días específicos. Y entonces, en este sentido, es que ellos han dado mayor demanda y presencia de los denominados patrullajes mixtos. Creo que hay sectores donde sí se ha paliado la incidencia del alto porcentaje de violencia que se habían ejecutado en los últimos días.
creo que sí se ha enviado un mensaje, y sobre todo en el aspecto que yo lo concentro y es de manos duras. El Estado nunca se debe ver débil ante la ola de violencia y sobre todo ante el crimen organizado. El Estado debe mantener una actitud de autoridad y ese es el mensaje que debe enviar. Nunca debilidad. Y creo que esto es lo que ha actuado el Estado en este sentido. Esperemos de que con esta estrategia, que conjuntamente con otras que han de venir, vimos que se anunció de que las autoridades han instaurado en algunos sectores incluso torres de control para dar seguimiento y perseguir a los criminales o a todo aquel que cometa actos en violación a las leyes de la República Dominicana. Hace mucho tiempo que nuestro país requiere, y sobre todo los dominicanos y las dominicanas, que se recupere la confianza en las autoridades policiales, sobre todo la seguridad y de que no se vea en la obligación un particular tener que recurrir a autosubsidiar su seguridad personal. Creo que nosotros como Estado, como país, como nación, y pese a que somos una parte de la región que tenemos gran auge en cuanto a beneficios del turismo, debemos enviar un mensaje de seguridad. Ese artículo reciente de los Estados Unidos donde llama la atención a sus ciudadanos a tener cuenta al momento de visitar la República Dominicana, nosotros debemos erradicarlo. No podemos bajo ninguna circunstancia que acciones como esta puedan empañar la imagen en materia de turismo en la República Dominicana. Y yo siempre he dicho, nosotros tenemos 3 sectores que debemos ser celosos: el turismo, las remesas y zona franca. Nosotros como país de la región que hemos tenido un gran desarrollo en el área del turismo, podamos permitir que unos carajos puedan empañar la imagen de la República Dominicana. Con este tema entonces le damos la formal bienvenida, que está en pantalla, a nuestra queridísima Ilse Cruz. Te agarraron desprevenido. Buenos días, Wagner. ¿Cómo Buenos te días va? a todos ustedes, señores. Está medio malita. Ando en una gripe terrible. Y yo normalmente no soy muy griposa, pero sabes que algún día nos toca. Pero nada, aquí estamos parados, atentos a medicina y todo eso. Es importante, es importante. Así que hoy hablo poquito. Sí. Lo importante es la presencia. Sí, yo trataré de hacer mi pinceladita dentro de lo que pueda. Mira, dentro de mi tema central, Ilse, yo sé que tú tienes ansia de tratarlo, de tocarle, porque tú eres muy de cerca del señor presidente Luis Abinader, y es la magistral participación en la Cumbre de las Américas, una exposición brillante que tuvo el señor presidente. El señor presidente parece que hizo la tarea. No, el señor presidente es un hombre muy informado y sabe a lo que va. Sí. Me llamó poderosamente la atención y confieso que te lo compartí mediante Twitter, y es que el señor presidente estuvo al lado de el primer mandatario del mundo, el presidente de los Estados Unidos. En cuanto a eso te puedo decir que el que está a la diestra del padre, al lado y a la derecha, al lado y a la diestra, sí. es el niño querido. Sí. No creo que fuera al azar que Mr. Joe Biden pusiera a mi presidente a su lado y a la diestra. No. Para nadie es secreto el papel importantísimo que ha tomado nuestro país en la región y pudiéramos decir en todo el continente. Sí. Para no irnos un poquito más para allá, porque tal vez se vería como un poquito exagerado de mi parte. Pero todas las invitaciones que nosotros hemos recibido, donde nuestro presidente ha tenido que participar para ser prácticamente reconocido, premiado, es producto del buen manejo que ha habido en estos 2 años de pandemia, de guerra y todo eso, y cómo nosotros hemos podido salir a flote pese a todas las situaciones anteriores que veníamos arrastrando. Que para nadie es secreto que este país estaba quebrado
y que el mismo expresidente Danilo dijo que el que cogiera la rienda iba forzado. En versión mía, pero eso fue lo que él dijo. Entonces, definitivamente, señores, nos llena de orgullo ver el trato que recibió nuestro presidente, y entiendo que de todas las cosas positivas que se están tratando en esa cumbre, pues definitivamente República Dominicana va a tener un papel importante, y lo vemos como ya ministros, como en el caso del de Canadá, Justin Trudeau hizo un escrito en Twitter muy bueno, y ya se han ido reconociendo a la salida de cada uno de ellos y las reuniones que han ido teniendo con nuestro presidente, que hay una visión de que las cosas van bien y que nuestro presidente sabe lo que está haciendo, y es un referente para otros países. Yo, ¿qué le digo? Súper orgullosa de él. Hubo un impasse, una situación que se dio, que hubo que hacer una aclaración luego de una reunión que tuvo nuestro presidente con el primer ministro de Haití, solicitada por el primer ministro de Haití, allá en la cumbre. El ministro de Haití salió, se despachó con una que puso a muchos aquí a temblar, de lo que siempre andan pensando en que lo que andan buscándose es un fusionamiento, fusionar. Óigame, lo que diga el primer ministro de Haití es un problema de él, y lo que él le quiere hacer ver a su país. Ahora, nosotros lo que nos debe importar es lo que nos diga el presidente nuestro. Y de ahí la aclaración para que las cosas no quedaran, que lo que dijo el ministro de Haití era la realidad. No, señor, no se habló en ningún momento de apoyo a la persona que ellos van a llevar para la OPS, y tampoco se habló de que nosotros le íbamos a legalizar ni a regularizar migrantes haitianos ilegales. Y se aclaró en una nota desde Comunicaciones de la Presidencia. Felicitar a Comunicación de Presidencia, dice, por la emergente respuesta. Claro, no dejaron correr el rumor. Que eso es comunicación. Eso es lo que hay que hacer. Eso es comunicación. Claro. Que es lo que se ha cuestionado aquí en varias instituciones. Míralo incluso, ahí el comunicado. Claro, eso es comunicación. Inmediatamente surgió el rumor de fantasmas en ese sentido. Bueno, Comunicación, Presidencia, de una vez emitió un comunicado. Eso no es así. Punto. ¿A quién que nosotros tenemos que creer? ¿De nosotros? Yo no tengo que salir a creerle a de Haití, que puede venir a mover a querer mover un escenario que a ellos le conviene, pero no necesariamente la realidad. Si el mío dice que no dijo eso, y lo dice públicamente y con mucha responsabilidad, ese que yo le creo. Eso es así. Pero en resumen, quedamos bien parados, súper bien parados. Además, él hizo otras visitas. Sí, claro. El presidente es un hombre que es con visión de futuro, se fue a X-Space. O sea, él visitó varias instituciones, empresas, y entiendo que no fue por pura curiosidad. En cada una de esas visitas, nuestro presidente nos debe traer una carpeta de ofertas y beneficios que nosotros vamos a tener. Ahí se habló de internet más global, satelital, más económico. Ahí se habló de muchísimas cosas, que entiendo que cuando él venga, pues se dará ya una rueda de prensa formal donde él dice, mire, esta es la canasta de lo que yo traigo y esto es lo que va a pasar. Y este es el resultado de mi participación en la cumbre. Sí, yo creo que fue de mucho provecho, sobre todo para la imagen de la República Dominicana, esa cumbre donde nosotros creo, sin temor a equivocarme, que hemos tenido papel protagónico. Sí, señor. Yo vislumbré al señor presidente ahí como el alumno del aula de buena calificación. Es preferido. El alumno del aula de buena calificación. En el colegio, no sé si cuando tú estudiaste. Que le guste o no. No sé si cuando tú estudiaste, Ilse, claro, habían jóvenes estudiantes que estaban siempre en primera fila y habían jóvenes en las últimas, que eran ¿verdad? Los muchachitos más criados. Lo de la nota, los muchachitos más criados, los carpetositos, pero el muchachito estudioso estaba sentado adelante esperando que la profe le dijera para levantar la mano y responder. Siempre hacía la tarea, ¿verdad? No eran como otros que hacían la tarea en el aula, minutos antes, pasando la lista, ¿verdad? Y cuidado si la copiaban de compañerito en lo que la profe estaba pasando lista. Yo conocí de muchas cosas. Porque eran cuando llamaban, van a corregir la mascota. A muchos realmente, Warner, no les gusta la cercanía de nosotros con Estados Unidos, pero lamentablemente ese es el sol del continente americano.
Todos giramos todavía. La canción de Arjona no se ha dado que si el norte Ahora, fuera el sur. No lo tenemos. A mí en lo personal yo prefiero la cercanía con Estados Unidos y no con China. Por lo menos aquí habla mucha gente inglés, ¿se entiende? Dígame mandarín, y caro que cuesta ese curso de mandarín, Jesús santísimo. Es un dineral. Yo veo muy poca gente que van a hablar mandarín. Así que sigamos hablando inglés, como dice la FEFA, vamos a hablar inglés. Vamos a una breve pausa, Ilse. Vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con el equipo completo. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya entonces sí, formalmente el equipo completo, le damos la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestro queridísimo compañero, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio. Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Los Estamos extraño bien, mucho. dentro de lo que se puede, don Ignacio. Una semana difícil, Sí. pero para nosotros hay que seguir, ¿verdad? La vida sigue. Pero cada episodio debe ser una lección, jóvenes. Ah, sí, sí. Para uno reflexionar y evaluar y ver realmente dónde que están las fallas. Pero gratísimo placer de reencontrarme con ustedes, con nuestros televidentes. Y aquí estamos para compartir ideas con las cuales ustedes pueden estar o no de acuerdo, pero son nuestras ideas. Esa es la democracia, ¿verdad? Sí, antes que todo, Ignacio, aprovechar y ¿verdad? Y de manera pública resaltar el reconocimiento que se le hiciera a nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Bueno, gracias a ustedes. Sé que Un reconocimiento a Ignacio nos llena a nosotros de orgullo. Ay, gracias, Compartir gracias. con un compañero con una trayectoria como la que usted tiene, definitivamente que le da nivel a este programa. Ay, santo Dios, gracias. Ya no necesito más nada por el resto del año. Aparte del reconocimiento, Sí, eso conlleva. que es lo importante, ¿verdad? Conlleva un sobre. Y sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Sí, sí, conlleva, Este conlleva. muchachito nada más anda pensando en los fondos. Conlleva lo O sea, metálico. defendemos los intereses. Sí. No, pero bien, gracias a la Junta de Sí. Dirección de Ateneo Amante de la Luz, porque cuando uno lo toma en cuenta, sin cabildearlo, Oiga, el reconocimiento es mayor todavía. no, eso no tiene precio, Sí, sí. porque usted no lo ha cabildeado, no hay nominaciones ahí,
seleccionan en función de... Hay unos reconocimientos que se cabildean. No, la mayoría. Claro, para Pero esa sumar es una- al currículum. Esa es una premiación que la dirige la Junta. Evalúa la trayectoria de profesionales y ellos seleccionan sin consultar a nadie, esa Junta. Entonces, por eso tiene un premio prestigioso. Hay varios galardones como... Sí, porque es Magisterio Nacional, educación primaria, educación secundaria, educación superior, al periodismo, a la cultura, al servicio comunitario y a la parte artística. Perfecto. Entonces a mí me tocó una premiación, imagínense ustedes, al lado de Fernando Casado, Wow. que fue en la parte artística. En el mundo académico hay un maestro que es una lumbrera, Bartolomé Jesús García Molina, que tiene varias ediciones del libro de lengua española, Sí. pero un catedrático. Entonces cuando uno se encuentra con eso y con maestras que tienen 50 años alfabetizando y educando, uno se siente súper bien. Bueno. Porque imagínate Fernando Casado, el primer cantante hispano que va a un Miss Universo. Y ustedes saben lo que generó su participación, eso fue... Es importante. Entonces, probablemente son esas categorías. Sí, sí. Y don Ignacio Guerrero. Entonces, la también, con comunicación una social le trayectoria. corresponde a tu humilde servidor, Sí, sí, una Bueno, pero eso trayectoria. está muy que bien. lo comparto con ustedes y con ustedes. Gracias. Para nosotros es un privilegio. Claro, es lo que estoy Gracias. diciendo, Sí. este programa tiene otro nivel. Lo comparto con ustedes y ojalá pueda aparecer un helado también. Por lo menos. Para brindar, ¿verdad? Por lo menos, sí, claro, por lo menos. Ojalá aparezca un helado. Y debe aparecer el que sábado. Este programa subió como 4 galones. Sí, ya es Ya, Bueno, pues tenemos gracias 4 galones más. Gracias a ustedes por esa felicitación. Los amables televidentes que de alguna manera u otra me han felicitado a través de las redes, que me han llamado, que ven el programa. Nosotros Que tenemos ven el nuestro programa. público fijo. Nada de lo que usted se imagina. Sí, Nada de lo que usted se y imagina. no solamente local, yo sé de gente que nos están viendo en otra parte del país. Sí, sí. Bueno, un hermano nuestro que vive en Estados Unidos ha visto, me ha llamado, Importante. él lo ha visto en Brooklyn específicamente. Excelente. Bueno, Bueno, joven, una semana difícil. Comenzó esta semana laboral. Yo quisiera que lo humano prevalezca en el caso de Orlando Jorge Mera. Señores, hay que ser muy desalmado para usted, en medio de ese dolor que tiene esa familia, establecer juicios de valores que son injustos. Y establecer calificaciones, mira, que ni a peor enemigo uno se la puede dar. Ustedes se recuerdan que cuando se habló, y aquí lo analizamos, de que Orlando Jorge Mera iba para el Ministerio de Medio Ambiente, se anunció antes del decreto, o el decreto estaba hecho, todavía no estaba publicado, y recuerdo que él sí dijo que todavía no estaba concretado, pero era lo que se perfilaba. En ese momento yo les decía a ustedes, no sé, pero me da la impresión que quizá Orlando Jorge Mera no sea la persona adecuada para ir al medio ambiente, pero uno no conoce la trayectoria hasta que no se le dan las funciones. Y a decir verdad, su misión en medio ambiente fue mucho más importante que lo que uno se imaginó. Sí, sí. Uno de los ministerios más complicados es bregando con intereses. Se necesita capacidad de conciliación, de equilibrio, pero también tomar decisiones fuertes Sí. para preservar los recursos naturales. Si uno parte del informe del Ministerio Público, que ya es parte de la acusación, de que su amigo, si se le puede llamar amigo, ese no era amigo, ese era un aliado de circunstancia, aunque fuera desde la infancia, no era amigo, porque un amigo no llega a eso. Quería que le firmara un permiso para la exportación de 5.000 toneladas de batería usada. Y él se negó a firmarle ese permiso a una persona que es parte, decía el hijo de Orlando Jorge Mera, como si fuera de la familia.
Entonces, para tomar una decisión así, usted tiene que tener responsabilidad y comprender cuál es su función. Pero en el caso de la situación que hubo en Baní, ustedes vieron cuál fue la posición de Orlando Jorge. Sí. Y en Santiago, entonces uno lamenta que realmente ese final trágico de Orlando, porque es una familia que ha vivido mucha tragedia. Sí, sí. Su padre, su madre murieron en situaciones difíciles. Y por razones humanas, como que uno debe ser cuidadoso en emitir criterios, en adjetivos calificativos, como se han estado haciendo en las redes. Porque lo más importante es lo humano. El humano. Y si nosotros notamos, hasta los adversarios políticos radicales contra el gobierno, uno mide cuando una reacción es sincera y cuando es hipocresía, pero yo pienso que la reacción de Leonel Fernández fue sincera. Sí. Porque uno lo vio. No se vio la ironía, ¿no? Y las reacciones de otros sectores, uno vio que eran reacciones sinceras. Entonces uno diferencia entre lo que es una ironía y lo que es un cumplimiento y lo que es un razonamiento. Entonces, frente a esa actitud de la mayoría, porque eso consternó al país, que aparezcan gente, o sea, yo vi en una de las redes un término que ni siquiera me voy a atrever a repetirlo aquí, porque hablar en esos términos como que denigra a la persona, es más, eso se convierte en un arma en contra de quien lo está estableciendo. Bueno, al final lo que nosotros queremos es que se haga justicia. En este caso hay una responsabilidad del Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Administración Pública archivó los expedientes de muchos PRMistas de la base, no le dio salida y estaba nombrando a gente que no tenían condiciones. Él tenía un carnet de medio ambiente, era un colaborador, un asistente. Entonces, ese caso de Orlando Gemera lo voy a asociar al caso de Santiago Rodríguez. Otra persona con expedientes, con antecedentes de violencia, que vivió en los Estados Unidos, deportado, director provincial de Industria y Comercio. Entonces el Ministerio de Administración Pública no está haciendo las evaluaciones como debe hacerlas. Aquí hay gente del Partido Revolucionario Moderno que tienen una hoja de servicio pulcra, una hoja de servicio buena, y todavía no lo han nombrado. Pero en medio de todo esto, esos dos escándalos, entonces no sé cómo alguien, a través de presiones, llevó al presidente que nombrara a Leonardo Faña en una posición. Ya usted logró sacar a Leonardo Faña de la administración pública, independientemente de si fue inocente o no, lo que sea, déjenlo fuera. No hay necesidad de buscarse un problema, porque eso indigna. Entonces, fíjense, hay 3 casos porque el Ministerio de Administración Pública debió evaluar el expediente de nuevo de Leonardo Faña, independientemente de la decisión del juez. Su imagen no es la mejor. Su imagen no es la mejor. Señores, tenemos gente buena que no la han nombrado. Pero lo que quiero señalar es que esos 3 casos deben llamar a la reflexión. Hay mucha gente en el gobierno, y nosotros aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, que están creándole dificultades a una gestión de gobierno decente por la actitud de su presidente, que tiene las mejores intenciones y que está haciendo de tripa corazón porque le ha tocado gobernar en medio de una pandemia, y en medio de esa pandemia se establece una guerra que crea más dificultades. Y los conflictos internacionales entre Estados Unidos y China obliga a República Dominicana como aliado de Estados Unidos a actuar con mucho cuidado con relación a China. Entonces todo eso lo hacemos así como una mezcla para llamar la atención a los colaboradores del gobierno. Compórtense bien,
compórtese bien. Un diputado preso en Miami por narcotráfico, un diputado cuestionado por ocupación de fuerza pública de manera irregular y destrucción de propiedades, otros diputados vinculados a acciones de dolo, de drogas. Entonces, esos colaboradores le están haciendo mucho daño al gobierno y a la imagen del país. Y a la imagen del país. Entonces, repito, los casos de Orlando Jorge Mera, el caso de Santiago Rodríguez, de Leonardo Faña y de otros que están empañando la buena imagen del gobierno deben servir de reflexión. Deben servir de reflexión para el presidente, para los que realmente son sinceros colaboradores, porque hay gente que no son sinceros colaboradores, que tienen proyectos políticos e intereses particulares. Y ahí es que el presidente tiene que tener cuidado y recordar aquella sentencia, que el mejor amigo no es el que saca sonrisa. A veces hay un amigo mejor que saca lágrimas que el que saca sonrisa, porque el amigo que saca lágrimas le dice una verdad para que usted corrija un problema. Y para que usted tome la decisión correcta. Para que usted tome la decisión correcta. A mí me ha dolido esa situación de Orlando Jorge Mera, porque se ha aniquilado una vida útil de una persona. Hasta este momento, señores, yo recuerdo a Orlando Jorge Mera siendo un adolescente que se presentó en 3 ocasiones en el Palacio Nacional, bien vestido, a defender a su padre frente a Joaquín Balaguer. Sí, señor. O sea, a defender a su padre, a decirle a Balaguer para que no le hiciera la vida imposible a su padre. Entonces, desde esa época uno comenzó a ver a Orlando Jorge Mera en los medios. Usted puede estar o no de acuerdo con situaciones en las que él se ha visto involucrado, todo eso, porque nadie es perfecto. Eso es verdad. Nadie es perfecto. Pero quitarle la vida a un joven ya con esas condiciones y aprovecharse de su amistad, entonces ahí le agrego para que ustedes entren. Todos los miembros de seguridad deben no solamente ser destituidos, deben ser apresados, porque fallaron. Independientemente, señora, en un ministerio o en una función de esa naturaleza, usted no puede, nadie puede entrar armado. Nadie puede, o sea, hasta un hermano suyo que vaya con un arma, usted tiene que dejarle en una telespacio. Entonces ahí falló seguridad también. Y hoy estamos lamentando ya la pérdida de Orlando. Que déjenme decirle, para el Partido Revolucionario Moderno, su misión en la Junta Central Electoral fue determinante, porque al PRM le dieron el conocimiento fue días antes de las elecciones, y se fajó en la Junta Central Electoral. Se habla de 2015, 2016. Y en esa época. O sea, no era fácil. Y como delegado del Partido Revolucionario Moderno, en esa Junta Central Electoral, contra ese partido. Entonces, para el PRM ha sido una gran pérdida. Una gran pérdida, porque en materia de lo que es el derecho, él lo defendió con mucha gallardía. Con mucha gallardía. Y no es que uno, después que una gente está muerta, no, es que él no merecía eso. Él no merecía eso. Entonces el PRM y la sociedad dominicana pierde a un profesional y a un ser humano que con sus defectos hizo muchos aportes a la democracia. Pero esos elementos que yo menciono, jóvenes, de que hay que reflexionar, de que los colaboradores del gobierno tienen que reflexionar mucho para reorientar sus cosas. ¿Cómo ustedes ven todo esto que se está dando alrededor del gobierno? Porque a veces uno piensa que hay cosas dirigidas. Mire, yo en particular he sentido mucho la muerte de Orlando. Y aunque no me manejé con la cercanía que debimos manejar, ¿no? Porque mi papá era una persona muy cercana a Salvador Jorge Blanco y conoció a Orlandito siendo un muchachito, desde mucho antes de Jorge Blanco ser presidente, y mantuvo una relación hasta un punto que se quebró por asuntos muy personales. Pero siempre hubo ese cariño a la figura de Jorge Blanco, tanto que nosotros sentimos mucho, no solamente su encarcelamiento, sino su muerte.
que fue una muerte inesperada porque no pensamos que Jorge Blanco iba a morir solo en la condición en que murió. Pero esa es la vida. Ahora, Orlando fue una persona, para mí, con un temperamento envidiable. Yo he conocido pocas personas que mantengan la paciencia y la calma ante situaciones que ameritaban explotar. Él se mantenía sereno, tranquilo, no se inmutaba, no era que él hacía lo que uno quería, pero no se alteraba. Trataba de que tú salieras con la misma calma con la que él te recibía, no con la que tú entrabas. Y creo que por ahí pudo pasar el tema de leer, decir, no, tranquilo, no venga la seguridad, ese es mi hermano, mi amigo. Porque él pensó que tal vez con su actitud, como él siempre había logrado, lo podía tranquilizar. Y no fue el caso. En cuanto a lo que usted decía de la seguridad, hay que estar del lado de quien es la seguridad para entender a veces por qué hay reglas que se violan. Esos de tú no sabes quién soy yo, quién me está apoyando, le dice al seguridad, tú tienes límite, porque si te pasa del límite y tú quieres tratar a ese que te han dicho que es de la familia, como tú tratarías a cualquier otro, mañana fácilmente tú sales cancelado o trasladado. Y a los guardias les cuesta mucho llegar a una posición. Y cuando le bajan líneas, ellos a veces tienen que pasar incluso por encima de lo que a ellos les corresponde. Y decir, bueno, hasta aquí yo llegué. Hasta aquí está mi potestad, porque el que está más para arriba de mí me está diciendo que a esa persona yo no la puedo revisar. Entonces, debe protegerse al cuerpo militar y desligarlo de las decisiones incluso de los mismos directores y ministros. Es más, hasta por encima de ellos, la protección de ellos tiene que estar. Nadie que me digan que es mi hermano, que es mi amigo, no, es que usted tiene que pasar por las reglas de aquí. Y las reglas son que usted no puede estar armado. Exacto. Usted, pues, sea quien sea, usted aquí no va a entrar armado. Ah, que yo voy a hablar con el ministro, que tú vas a ver que mañana tú estás cancelado, haga lo que usted quiera. Ahora, para esa gente decir eso, tiene que tener un respaldo. Porque si no, de verdad mañana amanece en el Yapiña, en un puestecito que se lo hacen de maldad. Entonces hay que ver las cosas desde varias aristas. Y sobre todo que según rumores o declaraciones por parte de algunos a lo interno del Ministerio de Medio Ambiente, él había agredido ya a un seguridad. Sí, sí. O sea, era reincidente en ese temperamento agresivo. Pero ahí mismo. En la misma Ese entidad. mismo día, el hombre tenía hora y media ahí, Pero previo, esperando al ministro. previo, en otra ocasión, ya le había agredido Ah, ok, a ok. un seguridad. En otro. Sí, a un seguridad Imagínate del tú. mismo ministerio. O sea, entonces ya venía arrastrando incidencia de actos de Pero lo que violencia. dice Ilse es importante en materia de seguridad. Sí, Lo que dirigen una institución deben darle autonomía a seguridad. Para eso que dice Ilse. No importa quién sea, hay un proceso protocolar. claro. Y exacto. todo el mundo tiene que sujetarse. Sí. Y en este caso el ministro debe darle esa autonomía a seguridad. Sea hasta el padre de un funcionario que vaya. No puede ir al despacho, eso es un reglamento, con armas. No puede. Y que el cumplimiento de esa medida no conlleve una sanción. Y en caso castigo, a veces lo hacen para que él lo sienta, que Exacto. fue un freco. Y lo mandan a un sitio, óyeme, para que pase Entonces, trabajo. hay que eliminar eso de que usted no No sabe sabe quién soy yo. Bueno, lo vimos ahí en el tipo de Santiago Rodríguez. Con 2 muertes todavía decía en el cartel. Usted no sabe quién soy yo, que tengo 60 años, un tipo que no llega a 40, él tiene 60 años. Entonces ahí es que la administración pública ha fallado, Sí. porque no evaluó esos expedientes. Sin embargo, hay expedientes de buenos PRMistas. Que han pasado la DKI porque el Ministerio de Administración Pública no le da paso. Lo tiene archivado No le los da paso. expedientes. Pero ese delincuente de Santiago Rodríguez ya venía con una situación anterior y se dice En que era Estados deportado Unidos y todo incluso. eso. Reportado. Y pasó, porque lo recomendó el senador. Y el senador es un hombre de confianza, de las esferas de poder. Tiene mucho peso. Entonces no lo evaluaron. O sea, si tenía antecedentes violentos, y déjenme decir, hasta ilegal el arma. Las 2 veces, porque en noviembre él tuvo un caso. Sí, o sea De porte que ilegal también. Y lo entonces, limpiaron y lo sacaron. está fallando la administración pública. Yo recuerdo un caso que planteó Ilse aquí,
de uno de sus colaboradores, que le hicieron la vida tan imposible que hasta un motocito lo colectaron. Sí. ¿Tú te imaginas? Y lo sacaron y está afuera. O sea que, señora, así no se puede manejar. Y después se pierde el poder y se preguntan por qué. Así mismo es. ¿Sí? Y se preguntan por qué. Entonces, indudablemente que nosotros lamentamos muchos estos sucesos y entendemos, repito, eso hay que repetirlo mucho, los colaboradores del presidente deben meditar porque no se están comportando bien. Muchos, algunos sí, pero muchos no se están comportando bien. Le están haciendo mucho daño a la imagen del gobierno. Y mañana serán responsables de que el poder se pierda. Mire, una amiga que yo aprecio mucho y muy creyente nos dijo a un grupo, yo creo que el presidente debe agarrar a todos sus ministros y directores y llevárselo a un retiro espiritual. Y allá transmitirle todo eso que él tiene y que está reflejando a la población para que ellos cojan. Y yo le dije, mira, eso suena bonito. El presidente lo puede llevar a una reunión con el Dalai Lama. Y si el Dalai Lama no está muy afincado en la fe, termina cediendo. ¿Por qué? Porque son muchas de esa gente que están al lado del presidente y que todo el mundo lo sabe. Están ahí porque hay compromisos que se fueron adquiriendo, y como todos los gobiernos lo hacen, se fueron adquiriendo en campaña, porque hicieron aportes económicos, porque hicieron aportes en votos, porque fue un gobierno que se hizo con alianzas, y eso no es secreto para nadie. Ahora, señores, estamos en el momento prueba-error, y yo sé que se ha ido haciendo depuración y se sabe que ya va a haber cambios, y ya sí tengo la confirmación, que a partir de agosto va a haber cambios. Y el que no se haya portado bien o el que no haya cumplido los requisitos que en estos 2 años se le ha dado de chance, estamos a mitad de gobierno, bueno, pues vaya armando su maletica, vaya armándola. ¿Por qué? Porque los 2 años que nos restan nosotros vamos a tener obligatoriamente que tener ministros y directores que sigan la línea que ha llevado nuestro presidente desde el día 0. No el 1, no, el 0, porque desde antes de ahí él venía llevando la misma trayectoria. ¿Ustedes se imaginan que el presidente de la República en un momento tuvo que autorizar que se retuvieran los salarios porque no se registraron las declaraciones juradas de bienes? Que aún hay muchos que no lo han hecho. Hay muchos. Hubo que retener los salarios. Sí, sí. Una medida arbitraria, pero hay que hacerla, que se mano dura. Claro. Hay muchos servidores públicos que aún tienen pendiente depositar su declaración jurada de patrimonio. Entonces, ¿qué está pasando en el país para ampliar entonces los comentarios? Fíjense, si usted analiza el comportamiento de la economía nacional, la producción de alimentos y algunas situaciones reconocidas por organismos internacionales, porque lo reconoce la CEPAN, el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo, de que en realidad la economía nuestra ha crecido. Hay una estabilidad macroeconómica. La prima del dólar se ha mantenido más o menos estable, te sube un poco, pero otra vez se te va. O sea, ha estado equilibrada. Entonces el gobierno ha manejado la economía con mucho raciocinio en medio de todos estos problemas internacionales. Pero hay elementos que opacan la positiva. ¿Cuáles son esos elementos negativos? La inseguridad, la criminalidad, la inflación y las acciones indebidas de muchos funcionarios. Están opacando la cosa positiva que ha hecho el presidente de la República. Y eso en materia electoral, en un país donde hay una población silente, que no tiene partido, eso es peligroso. Y las encuestas que maneja el Palacio Nacional evidencian, y si lo dijo en una ocasión aquí, que el peligro del PRM era Leonel Fernández. Pues mire, es la figura que se está acercando, de acuerdo a las encuestas, ¿verdad? Pero lo que uno percibe también en algunos puntos, en algunos sectores no se mueve. Usted sabe que eso lo hablamos prácticamente iniciando. No, usted lo dijo como estábamos aquí, cuando comenzó el gobierno. Lo vislumbró. Usted lo advirtió, ¿eh? Y dijo lo que había que hacer para evitar. Entonces, indudablemente que esos problemas de inseguridad, el gobierno adolece de una política comunicacional eficiente. Hay que saber comunicar para evitar irritar.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que las autoridades le informen al país que la delincuencia ha disminuido un 25% en 6 días? Y en ese mismo informe usted dice, no, porque solamente se registraron 800 asaltos y atrás, oye, eso no es una forma de comunicar. Usted dice, los operativos policíacos militares están contribuyendo con la disminución de la delincuencia y rescatando la confianza de la gente, pero no hay que dar cifra. Porque posterior a esa rueda de prensa hubo 5 asaltos, incluidos 2 muertos. Entonces, la política comunicacional, en comunicación hay un apartado que se llama comunicación corporativa. Usted tiene que manejar la imagen de las instituciones. Entonces eso le hace más daño que bien, porque la gente se ríe de eso. Porque ustedes dijeron que el vocero de la presidencia, el director ya de lo que es la comunicación del gobierno, logró aclarar una información que creó un ambiente negativo contra el gobierno. Entonces Homero entró en acción y justamente dijo lo que tenía que decir. Exactamente, breve, conciso y preciso. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos, comunicación. Con relación a Orlando Jorge Mera, cuando había muchas especulaciones, Homero salió con una declaración diciendo, es cierto, es una persona de confianza, identificó incluso en esa comunicación quién era el autor, dijo dónde estaba ya. O sea, todo desmontó la especulación en ese momento. Entonces, esa es la comunicación efectiva. Que todavía le falta, pero ha habido 2 casos en los que han jugado su papel, porque eso de que Abinader se haya puesto de acuerdo con el presidente de Haití para regularizar a todos los haitianos, eso creó un ambiente de intranquilidad. Había que salirle al frente. De una vez. Bueno, entonces las instituciones no tienen una comunicación en esa dimensión. Entonces, señores, el Ministerio de Interior y Policía y la comisión que está encargada de ese proceso de reforma policial deben ser más cuidadosos. Contraten a un profesional de la comunicación, si es que no tienen, que hable. Ahí se necesita el cuadro político y el cuadro profesional que debe saber lo que le conviene decir en ese momento. Exacto. Pero no vamos a decir que se disminuyó en 6 días. Si se lleva de eso, entonces en un mes no vamos a tener delincuencia. Entonces no sé qué ustedes piensan con relación a la política comunicacional de cada institución del Estado, de cada institución. ¿Qué está pasando, Luis? Que no es buena, y eso lo hemos hablado desde el inicio del gobierno. Hay una deficiencia y no hay una conexión entre la cabeza que dirige la comunicación y las comunicaciones independientes. Debe haber una interacción, una retroalimentación, pero hay que bajar líneas, Y cuando digo bajar líneas, no es que todo el mundo diga la misma cosa y la repita como papagayo, pero si usted va a comunicar algo, usted tiene que mandarlo para allá arriba, y que de allá arriba le autoricen y le diga, sí, es correcta, tírala. Pero no tener un reguero de locos, directores de comunicaciones de instituciones, que muchos de ellos todavía son de la gestión pasada, y ya ustedes entenderán que lo que comuniquen no beneficia a la institución a la que están dirigiéndole la comunicación, que eso es una de las debilidades que nosotros todavía tenemos. Ahora, en ese caso, Irsi, yo pienso, y refuerzo lo que usted dice con lo siguiente, debe haber uniformidad en la comunicación. Claro, no es que se diga todo lo mismo, pero uniformidad en el criterio, en el concepto. Sí. Yo vi en las redes sociales algo que usted escribió cuando se produjo la crisis eléctrica. Y usted lo que dijo fue una gran verdad. No saben comunicar. Usted lo dijo en las redes. Y lo he dicho aquí también. Y entonces eso es lo que hay que aprender a comunicar. Si usted sabe que las generadoras eléctricas, para hablar en caso de energía, no están supliendo y usted es distribuidora, pues dígalo con tiempo, con un lenguaje que la gente lo entienda. Ahora, para eso se necesita el pensador. Mire, esta semana se dio una situación, el miércoles creo que fue,
de una lluvia imprevista, fuertísima en Santiago, sobre todo en la Sí. zona de Don Pedro. Eso tumbó árboles, unos tornaditos que se Sí, hicieron. cayeron varios Y árboles. eso afectó el sistema eléctrico. Me gustó ver la velocidad con la que respondió el equipo de comunicación. Y rápidamente aparece Cueto dando unas declaraciones y diciendo las razones por qué el sector de Don Pedro y Comparsa no iban a tener luz por unos días, por la avería. Eso es un caso fortuito. O sea, eso no se estaba esperando. Pero si usted tiene comunicación que usted puede ir programando, porque usted sabe lo que va a venir, hágalo con tiempo. Porque esa, aún habiendo sucedido algo que usted no esperaba, la hizo con tiempo. Y la gente ya supo por qué tenía problemas eléctricos ahí. Exacto. Y eso es al instante que hay que responder. Sí, de una vez ellos respondieron rápido, Porque y es yo un hasta se lo fenómeno. reconocí. Yo, qué bueno, qué bien accionó comunicación. Porque es en un esta ocasión. fenómeno que llegó, que no estaba en la No, eso agenda. no estaba ahí esperándose. Entonces, indudablemente que la política comunicacional del gobierno ha estado fallando. Ha estado fallando y hace falta un reordenamiento. El propio presidente lo dijo en una ocasión, en una entrevista que le hicieron, que uno de los problemas que él tenía era que no había podido lograr conformar un equipo. ¿Usted se Sí, acuerda de eso? él lo admitió, claro. Y sigue siendo un problema. reconoció esa debilidad. Y se culpó en su momento Sí. a Milagro, pero la cosa sigue igual. Y no es Milagro, y ahora sí se supone que es un profesional de la comunicación que tiene mucho más experiencia que la que ella tenía. Que uno pensó que iba a mejorar mucho más. Ha mejorado ya. Ha mejorado, pero pero no no. está lo que nosotros necesitamos. Lo que necesita el gobierno no se está dando. Exacto. Lo que se necesita del gobierno en materia comunicacional no está siendo efectivo. Aquí en Santiago, por ejemplo, las instituciones, la mayoría, carecen de ese tipo de política comunicacional. Bueno, ya ustedes hablaron que nos están haciendo señales los muchachos de la intervención de Abinader en las cumbres de las Américas. A mí me ha sorprendido la forma progresiva del presidente de la República como orador, como expositor, porque fíjense, no hay que ser un orador del otro mundo, pero cuando usted como orador presenta con claridad lo que usted quiere Lo que usted transmitir, quiere decir, breve, conciso y preciso. ¿Ya? usted está haciendo una comunicación. Sí. Y con relación a ti, Efectiva. le dijo de manera diplomática, yo lo comenté en una columna nuestra, él le dijo, pasen de la palabra a los hechos, abandonen los discursos, fue diplomático, ¿no? Pero le dijo, ustedes no están haciendo nada. Eso dijo el presidente de la República. Y dijo, demasiado está haciendo República Dominicana por los haitianos. Y defendió la independencia y la autonomía que nosotros tenemos en materia migratoria. Y ahí él demostró su intención de hacer una gestión en defensa de los mejores intereses del país. Sí. Ojalá que sus colaboradores que puedan llegar nuevos a partir de agosto, como dice Ilse, puedan asimilar el mensaje y lo ayuden a que esa gestión en esos 2 años, fíjense que los últimos 2 años de cada gestión son complicados, Bueno, son complicados, aunque esto ha sido complicado desde el primer día, por lo que Desde dijimos antes de anteriormente, llegar, sí. porque yo en medio de una pandemia, con el país cerrado, Y quebrado. la economía totalmente paralizada, porque aquí no se podía salir a la calle. Y se arriesgó y abrió parte del país en un momento y después dijo, vámonos para la calle. Había que arriesgarse. Y activó el turismo en contra de todo el mundo. Entonces, indudablemente que esa gestión del presidente de la República en estos 2 años que le faltan deben ser mejores, porque la pandemia ha mejorado mucho, ya Estados Unidos va a eliminar o eliminó a partir de Eliminó mañana. ya la prueba. que ya usted tenga que presentar una A tarjeta. partir de mañana ya se podrá ingresar a los Estados Unidos sin requerir o presentar la prueba. Entonces eso ayuda mucho al PCR, turismo. claro, Entonces turismo, economía, prima del dólar o el sistema cambiario, porque aquí también cambiamos euros, está estable. Entonces esos aspectos positivos es lo que tiene que utilizar la comunicación. Ya nada más nos queda resolver el tema de la Ahora, seguridad criminalidad e inflación. Y la criminalidad. Miren que el petróleo está a $121 con 81 y el presidente dijo que cuando estuviera por encima de 115 se lo iban a transferir. Pues congelaron.
Exactamente. Se está analizando eliminar los subsidios, es un tema a analizar. Bueno. Hemos llegado a la parte final, jóvenes. Bueno, Gracias por Buen fin de acompañarnos semana. esta hora, felicitar nuevamente a nuestro compañero Ignacio, Sí. que le da brillo a este programa, y a ustedes, señores, esperarlo el próximo sábado. El helado, el helado. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz o día. tarta helada. Ay, sí, la tarde Todo la es